Alberto, muy buenos días, feliz lunes, ¿cómo estás? Muy bien, Quique, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue de fin de semana? Pues muy bien, la verdad, muy contento. Eso es Y todo. descansado, pero ya hay que trabajar ahora. Claro, regresar a la rutina como Exacto. es. Oye, hablamos de las UDIs el día de hoy. Este término que si tú vas a cualquier institución bancaria de repente ves, ¿no? Los letreros, las UDIs en tanto. ¿Pero qué son las UDIs? Porque podremos entender de repente, pues, que es un dólar, ¿no? Exacto. Que es un euro. Pero ahora, las UDIs, ¿qué son las UDIs? Tú lo dijiste, ¿no? Unidades de inversión. Claro. Pero, ¿qué son? Unidades de inversión a Ok, todo esto. Mira, surgieron en el 95 como una unidad de referencia, ¿no? Y se llama unidad de inversión y por eso se le conoce como UDI, Ok. ¿no? Le ponemos el plural porque, bueno, pues son UDIs, ¿no? O sea, ya es algo coloquial con lo que se conoce. Y las UDIs surgen, y no surgieron como una divisa, realmente no son una divisa, sino son esta unidad de referencia que surge para dar a los créditos hipotecarios una protección, ¿no? En el 94 teníamos una crisis importante. Claro, ¿no? el error de diciembre el llamamos, error, el error de diciembre, Sí. exactamente. ¡Qué bruto! Entonces, qué bueno, horror! había créditos en tasa variable en ese entonces. Sí. Créditos hipotecarios y también créditos personales en tasa variable. Entonces, la inflación en ese momento era tan alta que estaba creciendo mucho. Entonces, la tasa variable se multiplicaba y se multiplicaba. Entonces, existía también una cartera vencida, un riesgo de cartera vencida en los bancos. La Sí. cartera vencida es un grupo de deudores que están en riesgo de no pagar. Sí. Entonces, para proteger a los bancos y a los deudores, lo que se creó fue las UDIs, ¿no? Esta unidad de inversión de referencia para que la tasa variable no fuera tan alta y protegieran a las instituciones financieras y además a los ahorradores. Es decir, los intereses sobre el préstamo que no tenía yo para poder pagarlo, de alguna manera disminuyeron o se controlaron en vez de dispararse hasta... Llegó un momento en que era más la deuda de los intereses que del préstamo en sí. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces, viendo esto, Banco de México crea las UDIs y entonces, a pesar de que fue muy complicado para muchos deudores pagar sus deudas en UDIs, hubiera sido peor la tasa variable. Claro. Ok. ¿No? Entonces, Sí convino al final. ¿no? al final convino, hay muchos mitos detrás de la UDI. La gente oye UDIs y se espanta y dice, no, yo no quiero saber nada de las UDIs porque, bueno, pues esa gente pasó un mal momento con sus créditos hipotecarios, ¿no? Nos recuerda momentos oscuros. Por supuesto, Sí. por supuesto. Sí, mucha gente pudo, bueno, hasta perdieron propiedades, ¿no? Claro. Por no poder pagar. Al final también se reestructuraron con las UDIs y no con la tasa variable, Sí. ¿no? Entonces, bueno, también surgen productos financieros en UDIs, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los UDIbonos. Por ejemplo, las aseguradoras tienen seguros en UDIs y pensiones en UDIs. ¿Por qué? Porque la UDI al final va aparejada a la inflación. Entonces te va ayudando a que crezca tu dinero y no pierdas el valor adquisitivo. Ok. Claro, con el aumento de la inflación, pues lo que podíamos comprar con 10 pesos hace un año, pues ahora podemos comprar la mitad. ¿Y con esto nos protegemos? ¿Cómo? Sí, si nos protegemos. Mira, los primeros años fueron muy complicados de las UDIs porque obviamente creció mucho Ya. la inflación, pero ahorita ya está bastante controlada, entonces es sostenida. O sea, el crecimiento de la UDI ha sido sostenido desde el 94 para acá. ¿No? Bueno, los primeros años no, pero ya después del 2000 teníamos una economía estable y ya crecía nada más con la inflación, ¿no? En cambio, el dólar tenía crecimientos más abruptos. Sí. ¿No? O sea, de un día a otro, de pronto ya fue un problema, porque el dólar crecía de un día a otro de 15 a 18, como nos pasó hace poquito, ¿no? Pero también podría haber sido un buen elemento de inversión, A eso voy, Pero exactamente. habría que ser adivino. ¿no? Claro. Sí, mira, te Sí. pongo un ejemplo, ¿no? En el 94 la UDI estaba a $1, Ok. ¿no? Ahorita está a 5.46. 5 veces y fracciones. Exacto. ¿no? Ha quintuplicado prácticamente su valor, ¿no? Sí. El dólar en el 94, 95 estaba a 7 pesos. Hace 22 años. Hace 22 años, ahorita está a 18.30, 19. O sea, ha Casual. duplicado y un poquito, ¿no? Entonces, te pongo el ejemplo todavía más práctico. Si hubieras tenido $1,000,000 en ese entonces y lo hubieras puesto en dólares, ahorita tendrías más o menos como 2,600,000. Ajá. Sí. Si lo hubieras tenido en UDIs, ese mismo $1,000,000, ahorita tendrías 5,400,000. ¿Cuál fue mejor? Las Sin UDIs. duda las UDIs, ¿no? Sin duda las UDIs, ¿no? Las UDIs. Exacto, entonces Buena inversión. hubiera sido buena inversión. Entonces, por eso se recomienda que si tú vas a comprar un plan de retiro, pues lo compres en UDIs, ¿no? Y si vas a invertir y quieres ganar más rendimiento, busques una cuenta
que no hay como tal cuentas de UDIs, pero pueden ser un UDI bono, o puede ser, por ejemplo, un plan de seguros en donde puedas invertir en UDIs, porque el seguro te da esa posibilidad, ¿no? Oye, pero no caeríamos igual en cierto riesgo como en el 94 al meter todo nuestro dinero en UDIs. Digo, porque la verdad no sabemos a dónde va a ir la economía, ¿no?, del país en un futuro. Nunca es recomendable todo en los huevos en la misma canasta. Nunca. Eso. Siempre en finanzas personales es la diversificación. Sí. Siempre diversifica. Pero la historia nos ha dicho, y esto no son cifras mías que yo me invento, sino están en el Banco de México y en los registros, las UDIs han tenido un mejor desempeño que el dólar, ¿no? Entonces, yo creo que es una inversión bastante segura y como lo proyecta Banco de México va a seguir siendo mejor, ¿no? Ok. Pues fantástico, ya sabemos ahora una opción más para invertir, para poder nosotros, nuestro retiro, pues tenerlo en esta divisa, en este fondo de inversión, Exacto. unidad de inversión. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Juan. Ya sabemos, Enrique, los Gracias. ahorros, a dónde y ahora, depositarlos. lo y que me cómo. debes, ¿me lo pagas en UDIs, por favor, Juan? Por supuesto. Listo. Sin duda alguna. Muchas Pues, gracias. Y nosotros...